Muy buenas noches a todos y todas las personas que están aquí. Es un placer para mí estar contando cuentos en esta varieté. Así que bueno, me presento, yo soy Magdalena Pérez, soy narradora oral de la compañía Fogón de Cuentos. Y esta noche vengo a invitarles a un viaje a través de la imaginación y de todo aquello que nos pueden regalar las palabras. Ay, bueno, a mí lo de cuentera me viene de siempre, quiero que sepan. Yo vengo de una familia de cuentacuentos, así que las historias son una cosa que siempre la he tenido metida bien adentro. Y me encanta estar aquí. ¡Qué afortunada! Bueno, pregunta. ¿Quién de aquí se pudo ir de vacaciones este verano? Bien, veo hartas manitos levantadas, qué rico. Veo muchas que no también, se entiende. A veces no hay plata, a veces hay pega y no siempre se puede vacacionar. Yo creo que ese tema de las vacaciones es algo que está bastante idealizado, ¿no? Si al final hay mucha gente que nos quedamos en la ciudad nomás y podemos viajar justamente con las historias, con los libros, con las películas, qué sé yo. En mi caso, cuando era chica, tenía la suerte de que la familia de una amiga me invitaba de vacaciones con ellos. Si no, mi destino hubiera sido quedarme en Santiago. Pero gracias a ellos podía salir de la ciudad y conocer más allá de la selva de cemento. Bueno, ese año nos fuimos a acampar a la costa, específicamente a la región de Coquimbo, a la playa Tongoy. ¿Alguna vez se han ido a acampar a la playa? Es que por lo menos ese camping era una cosa impresionante. La gente llevaba de todo. No era un camping pagado, no había electricidad ni agua, no. Todo lo autogestionaba la gente, armaban francamente era como una villa de carpas. De sus carpas de cocina, su carpa living, su carpa baño y así cada familia se iba armando su propio sitio y niños y niñas éramos los más felices con la libertad que teníamos de ir de la playa a las distintas carpas durante todo el día, teníamos chipe libre. Y bueno, yo ahí me hice varias amigas con quienes tuve unas aventuras increíbles, recuerdos para toda la vida. Entre ellas estaba la Ignacia. ¡Uy, esa chica! Era bien especial la Ignacia. Bueno, un día los papás de mi amiga que nos invitaba a las vacaciones nos mandaron a comprar mariscos a la caleta del pueblo. Por suerte, uno de los papás de una carpa un poco más allá también iba a ir al pueblo en auto, así que nos subimos a la camioneta y nos llevó. Después de un rato de viaje, llegamos a la caleta y mientras mirábamos todos los mariscos y las cosas que habían en los puestos, la Ignacia vio un tipo que tenía los trajes de buzo ahí colgados detrás de lo que andaba vendiendo, lo miró fijo y se acercó y mirándonos a nosotras y creyéndose un poco, mostrando que ella tenía personalidad, le metió conversa al casero y le dijo, ¿tú trabajas con ese traje de buzo que tienes ahí? Y el casero le dijo que sí. Y ella le dijo, pero... Y aquí se hizo bien la interesante, con los ojos medio entrecerrados, le dijo, ¿y tú sabes lo que es un buzo escafandra? Oye, el casero la miró como, ¿y esta cabra chica con qué me va a salir? Y nosotras, ¿de qué está hablando la Ignacia? ¿Por qué le mete conversa a este señor? Y él le responde que ubica, que sabe lo que son, pero que nunca trabajó con uno y que tampoco los ha visto. Y ahí ella con el pecho bien inflado le dice, mi abuelo fue buzo escafandra, allá en la región de Aysén. Porque claro, la Ignacia se venía de vacaciones a esta playa, pero ella venía de lejos, de la isla Melinca, en el archipiélago Las Guaitecas, en la región de Aysén. Un frío. Y ahí fue que ella comenzó a contar tremendamente orgullosa la historia de su abuelo, que había sido buzo escafandra. ¿Qué es una escafandra? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, un traje de buzo escafandra es prácticamente igual a un traje de astronauta. Y la Ignacia había crecido toda la vida viendo en la bodega de la casa ese traje ahí guardado, hasta que un día se animó, se levantó bien temprano, tipo 7 de la mañana, todavía estaba oscuro,
y se acercó a la cocina de su abuelo, donde él a esa hora ya tenía hecho el fuego y estaba sentado ahí medio rumiando sus recuerdos antiguos, tomándose un mate amargo. Y en ese silencio al que él estaba acostumbrado todas las mañanas, de repente entró la Ignacia en puntita, bien silenciosa, para hacerse la chistosa, para asustarlo. ¡Hola, abuelo! ¡Ay! El viejo casi se muere de un infarto. No le gustó para nada la broma de la niña. Pero bueno, ahí le preguntó, abuelo, ¿tú me puedes contar qué es ese traje de astronauta que tienes guardado en la bodega? Y ahí el abuelo se animó a contarle, ese es mi traje de buzo escafandra, nieta. Yo trabajé con ese traje por más de 20 años en el fondo del mar, en el suelo marino. ¿Y cómo te ponías esa cuestión? Bueno, para el traje de buzo escafandra, el hombre se debe poner 2 o 3 pantalones, 2 o 3 jersey de lana, 3 o 4 pares de calcetines de lana. Y ahí, encima del bote, porque ahí es donde te pones el traje, está tu asistente, que hace una mezcla de jabón hervido, queda como una pasta, y se soba por todos los bordes para poder meterte en el traje, que es muy apretado y muy duro. Una vez que ya te metiste en el traje, viene la parte de la escafandra, que es este globo que se mete en la cabeza, es metálico por supuesto, muy duro, y acá en la parte de la cara tiene un vidrio para que puedas ver para afuera. Este traje, durísimo y pesado, se complementaba con unos tornillos que el ayudante tenía que ir cerrando. Tú no te podías cerrar el traje a ti mismo. Y también tenía tornillos a lo largo de todas las extremidades del cuerpo. Para finalizar, se ponía una pechera metálica también, que ellos le decían el escapulario, porque pesaba más de 30 kilos. Y así, con esta tremenda investidura metálica con la que no se sentía el frío en el fondo del mar, lo que sí se sentía era el peso y las manos nomás que se lavan un poco. El buzo sacaba una pierna del bote, el asistente lo ayudaba a sacar la otra y ¡pum! Iba bajando, descendiendo hasta el piso marino. Y allí con una herramienta que le llamaban el palde, que es como, imagínate esta herramienta para jugar al golf, el palo del golf así, pero más grueso y de madera. Con eso los buzos de escafandra recorrían el piso marino, las rocas, sacando las conchas de los mariscos que andaban buscando, principalmente la cholga. Se pasaban horas allá abajo, sacando, sacando y sacando. Y cuando ya tenían una buena cantidad, volvían a subir a la superficie. El asistente que estaba allá arriba, imagínate la confianza que había que tener, lo sacaba del agua y le desatornillaba todas las mariposas del borde de la escafandra y los tornillos a lo largo del traje. Y así el hombre que había trabajado tantas horas se liberaba de ese peso. Bueno, este trabajo no era para nada sencillo, era muy sacrificado. Todo esto se lo contaba el abuelo a la Ignacia mientras tomaban unos mates y iba ya saliendo el sol. El abuelo miraba el horizonte con una sensación de nostalgia y también de esa conciencia del sacrificio que era este trabajo, porque no mariscaban a las orillas del pueblo, no, se iban bien al fondo, donde diríamos estaba el mar salvaje, porque allí había mayor cantidad de mariscos que sacar. Entonces, para no hacer ese viaje ida y vuelta todos los días, que a todo esto, ellos iban en una chalupa, que era como le decían a los botes en ese tiempo, que no tenían motor, sino que se movían por vela. Entonces, para ahorrar recursos de tiempo y energía, era que ellos llegaban a una de estas islas donde iban a mariscar y se construían sus propias casas, donde iban a pasar entre 2 y 3 meses, que duraba este periodo de sacar la cholga principalmente. Se construían unas casitas con troncos que recolectaban y con junquillo, que imagínate es como una cuerda natural con la que podían unir los troncos e ir formando el techo y las paredes de su casa, porque tampoco llevaban clavos. Y con la vela de la chalupa cubrían esta
esta casucha que le llamaban rancho para protegerse del frío. Era muy sacrificado. No, y espérate porque falta más. Una vez que pasaban varios días juntando una gran cantidad de cholgas, lo que hacían era, en unos tambores de lata, meter todos los mariscos y cocerlos. Una vez que estaban cocidos, los tenían que desconchar. Después de desconcharlos con el mismo junquillo que amarraban los troncos, iban ensartando las cholgas haciendo una gran guirnalda de cholgas. Y las colgaban en el techo y ahí abajo hacían una buena fogata y las ahumaban para que la cholga durara y no se echara a perder. Finalmente armaban los paquetes y se iban en la chalupa hasta donde estaba el comerciante, el dueño de los recursos para poder llevarse esta gran producción y venderla en los mercados por la región y más hacia el norte de Chile. Era un trabajo tan sacrificado, tenía todas estas etapas. Estos hombres trabajaban, pero es que dándolo todo francamente. ¿Y saben qué es lo más chistoso de todo? Que ellos siempre le quedaban debiendo plata a este patrón al que le llevaban la mercadería, porque los abusos con la gente trabajadora han sucedido siempre. La Ignacia le contaba todo esto al casero de la caleta, ahí en Tongoy, con un orgullo. Nosotras no teníamos idea de esta historia de su abuelo y también estábamos impresionadas. Yo por lo menos no tenía idea que habían existido los buzos escafandra alguna vez. Y parece que la gente que andaba por ahí comprando le gustó mucho cómo contaba esta historia esta niña de 12, 13 años, porque ella partió contándonos la historia solo nosotras, pero terminó todo un grupo escuchándola. Y ella incluso se atrevió a decirles el detalle de que su abuelo era de los pocos buzos escafandra vivos que todavía vivían ahí en Melinca. Oye, pero ¿hasta cuándo usó este traje tu abuelo?, le preguntamos. Bueno, usó el traje de buzo escafandra hasta la década de los 70, que fue cuando llegaron a Chile los buzos foca o buzo rana, que es el buzo negro, ese típico que todos conocemos, que te lo puedes sacar y poner tú solo, que no pesa tanto y que hacía mucho más liviano este trabajo. Pero para los habitantes de Melinca, el buzo escafandra siempre va a tener ese toque que marcó a una generación, porque muchos hombres trabajaron de eso. Y también muchas familias perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos incluso, ejerciendo este trabajo que era tan sacrificado. Y si ustedes van a la región de Aysén, a Melinca, y pasean por las calles del pueblo, seguramente van a ver esculturas que hacen memoria de este oficio, porque es allí donde viven actualmente los buzos escafandra, en la identidad y en la memoria de la gente de Melinca. Bueno, ese es el cuento que les quería compartir que nos regaló la Ignacia en aquellos tiempos. Ese verano, de hecho, ese mismo día que fuimos a buscar los mariscos al pueblo de Tongoy, nos devolvimos a este camping en el que nos pasábamos todo el verano y hicimos una gran fogata, porque varias familias ya se estaban yendo, ya eran finales de febrero, entonces estábamos un poco cerrando las vacaciones. Entonces, en esta fogata nocturna, bajo el cielo estrellado, el mar rugiendo ahí oscuro, un poco intimidante, es que empezaron a pasar todas las cosas que suceden en las fogatas. Por ejemplo, el guitarreo, sus brindis, sus chistes y por supuesto que también surgieron los cuentos y las leyendas. Y ahí fue que otra de mis amigas contó una historia que me encantó y yo me sentía tan afortunada porque yo era una niña de Santiago que supuestamente no iba a tener vacaciones y finalmente me habían invitado y lo estaba pasando súper bien. Y en este viaje no solo conocí ese lugar, sino que conocí las historias de gente que venía de distintas regiones de Chile. Porque esta historia la contó nuestra otra amiga, la Jacqueline, que a la vez estaba contando la historia de su mamá, que había crecido en el pueblo de Campón, que no es donde se lavan la carita con agua y con jabón, no, no.
Kampong es un pueblo que está en el campo, como dice su nombre. Imagínate un campo tan grande que le llaman Kampong. Esto está cerca de San Rosendo, en la región de Biobío. San Rosendo, sí, de donde viene la Carmela, de ahí mismo. Bueno, resulta que en ese lugar fue donde creció la mamá de la Jacqueline, que es la Silvia. La tía Silvia la conocíamos nosotros en el camping, pero esta historia es cuando la Silvia no era tía, porque no era mamá, era una niña, tenía 10 años. Ella venía de una familia de alfareras, es decir, la mamá de Silvia era alfarera, la mamá de la mamá era alfarera, la mamá de la mamá de la mamá, la abuela, todas se habían dedicado a transmitirse este arte, esta artesanía de la alfarería, crear piezas con greda. Y Silvia ya tenía 10 años y ya había juntado bastante experiencia con el trabajo con la greda como para empezar a fabricar sus primeros cacharritos. Ella hacía vasijitas, vasitos, chanchitos, pajaritos. Había aprendido de su mamá. Ella desde pequeñita que jugaba con el barrito, hacía distintas figuritas, pero a los 10 años ya estaba mucho más inmiscuida. Bueno, resulta que las mujeres siempre transmitían que para ser una alfarera de tomo y lomo había que emplear mucho sacrificio. Esto no era algo que se hiciera a la liviana, no. Primero que todo, había que saber elegir muy bien la greda con la que ibas a trabajar. Segundo, una vez que ya tenías hechas tus piezas, tenías que caminar 4 o 5 horas hasta la localidad de San Rosendo, porque allí había una estación de ferrocarril y gracias a eso andaba mucha gente que eran posibles clientes para comprar los cacharritos. Bueno, Silvia por primera vez acompañó a su mamá a la feria en San Rosendo. Las mujeres se ponían unas al lado de las otras con sus puestitos y resulta que ese día Silvia logró vender su primera pieza. ¡Ay! No lo podía creer. Se había ganado 1.500 pesos por 2 figuritas que había vendido. ¡Ay! Silvia no podía más de emoción. Era la primera vez que ganaba dinero con su propio trabajo. Y desde que lo vendió y toda la caminata de 4 o 5 horas de vuelta a la casa, iba pensando, ¡ay! Pero es que si yo vendo más piezas, me voy a poder comprar muchas cosas. Si yo vendo más piezas, seguramente voy a poder juntar plata como para comprarme un nuevo vestido. O no, mejor me compro un nuevo par de zapatos. O no, ya sé, mejor me compro un par de pavos. Y comienzo mi primera crianza de pavos. Y así, entre vender los pavos y vender los cacharritos, ¡ay! Voy a poder juntar mucha platita. ¡Ay! Silvia no dejaba de pensar en cómo hacer este proyecto, en cómo desarrollar este plan. Y se le ocurrió muy bien, con cada detalle. Ella comenzó a levantarse más temprano que todas las mujeres de Kampong, que de hecho se levantaban tempranísimo porque antes de empezar con las tareas de la alfarería tenían que ver a los animales. Ella se saltaba esa parte, por supuesto. Iba rápidamente a buscar la greda, que se formaba, por supuesto, con las fuertes lluvias que habían en esta localidad. Y la greda, la más preciada, se formaba en unas barrancas que habían. Y había que saber reconocerla, pero Silvia estaba un poco ansiosa y no quería esperar a que su tía la pudiera acompañar, ni que una abuela que caminaba lento se demoraran tantas horas en recoger la greda, así que no. Ella no esperó a nadie, eligió la greda que encontró, se armó un tallercito escondido porque no quería que las demás mujeres la vieran hacer sus cosas, porque pensaba que seguramente le iban a copiar sus diseños, y si le copiaban los diseños, después ella iba a perder plata en la feria, así que no, quería trabajar sola. Se puso como objetivo lograr hacer 50 cacharritos en un solo día. Y lo logró. ¡Ay!
tan prolífica. Había figuritas de distintos tamaños y formas, animalitos, algunos con decoraciones, otros más sencillos. ¡Oh! Muy prolífica. Silvia se acostó agotada, pero tan contenta porque su plan iba viento en popa. No dejaba de imaginar los zapatos que se iba a comprar, el nuevo vestido, seguramente le iba a alcanzar también para alguna chaqueta o alguna chomba nueva. Hoy no, si estaba, pero es que ansiosa por coser estas figuritas. Así que dejó pasar un día como para disimular con las mujeres, juntó la leña para hacer su propia fogata y en la noche salió sigilosa de su casa, en puntillas. Hizo un fuego y metió allí todos los cacharritos que había hecho. Estaba tan cansada que, por supuesto, se quedó dormida al lado del fuego. Durmió plácidamente, calentita ahí con las brasas. Amaneció, cantó el gallo, ¡kikiriki! Las mujeres comenzaron sus labores de siempre, todas juntas se iban a ver a los animales, alimentaban las gallinas, los chanchos, qué sé yo. Y estaban en eso y de repente la mamá de la Silvia escucha un grito. ¡Ah! ¿Qué es eso? Por supuesto que al poner atención, reconoció el inconfundible alaraqueo de su hija y partió corriendo a ver qué le pasaba. Cuando llegó, la encontró llorando, tirada en el piso, golpeando con sus puños el suelo, rodeada de un montón de ceniza y de pedazos de greda cocido. ¡Mi figurita! ¡Mi figurita! ¡No! Lloraba Silvia. ¿Qué te pasa, hija? ¡Mi figurita! ¡Mis pavos! ¡Mi vestido! ¿De qué estás hablando, hija?, le preguntaba la mamá. Y ahí fue que Silvia le explicó todo su plan, todo lo que había estado haciendo. La mamá miró el desastre de figuras que había hecho. Bueno, no es que las figuras fueran malas, es que la niña había elegido mal la greda. Entonces no soportó las temperaturas del calor y todo se quebró. Entonces la recogió, la contuvo, le secó las lágrimas y le explicó: hija, una buena alfarera tiene que siempre elegir muy bien su greda, porque para que tú construyas grandes sueños y estos perduren, tienes que darte el tiempo de construirlos poco a poco. Esta ambición no te va a llevar a nada bueno. Silvia miró a su madre, le dio un abrazo y se quedó con esa enseñanza para siempre, que en realidad apurar las cosas no necesariamente va a hacer que te salgan mejor. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Bueno, muchas gracias por su atenta escucha esta noche. Ha sido un placer contarles estos cuentos. Para que ustedes sepan, las historias que acabamos de escuchar son extraídos del libro Historias de nuestra Tierra, que es una antología que publica el concurso del mismo nombre, organizado por la Fundación FUCOA, que depende del Ministerio de Agricultura. El primer relato se llama Mi abuelo buzo escafandra y está escrito por Ignacia Ollarse, y el segundo cuento es Las vasijas rotas, escrito por Jacqueline Muñoz. Muchas gracias a ellas por contar estos cuentos y permitirme a mí también narrarlos en público y en distintas audiencias. Esta noche ha sido muy lindo estar con ustedes y bueno, para despedirme quiero cerrar con un último cuento muy cortito que habla acerca de los antiguos anatomistas que estudiaban al ser humano y que comprendían algunas cosas diferentes a como las vemos hoy en día. Ellos decían que las personas tenemos 3 conductos auditivos. El primero es para escuchar información técnica, para comprendernos, es el lenguaje del día a día, incluso puede ser la filosofía y cosas más profundas, pero que están relacionadas a entender el mundo en el que estamos. El segundo conducto auditivo es aquel que nos permite
percibir el arte y la belleza de las cosas. Por ejemplo, para escuchar música, para escuchar poesía, para conectar con aquel bello sonido del viento moviendo las hojas del bosque o el cauce de un riachuelo. Y el tercer conducto auditivo es aquel destinado a escuchar con tal nivel de atención y profundidad que aquello que estás oyendo pueda significar un cobijo o un regocijo para el alma. Así que espero que estos cuentos les hayan llegado por ese tercer conducto auditivo y que dejen una huella o una chispita para que enciendan en su interior aquello que ustedes también pueden compartir, ya sea con relatos o con lo que su alma quiera expresar. Muchas gracias y buenas noches.